Acá estamos con una nueva edición de los podcasts de CX Events. Esto en avance a nuestra primera edición del CX Day 2024, que tendrá lugar en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, el próximo 15 de mayo. Hoy quiero presentarles a un invitado de lujo. Él es Ezequiel Bianca. Ezequiel, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de los podcasts. Hola Julia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, muchas gracias. Ezequiel representa a CIT, que es uno de nuestros sponsors en la edición del CX Day Argentina. Ezequiel, bueno, y quizás quienes nos hayan escuchado ya en otros podcasts lo sabrán, nosotros desde el CX Day lo que hacemos año a año es crear un eje temático, ¿no? O sea, un eje temático que abarca tanto desde la primera edición como hasta la última. Y este año ese eje temático menciona cómo crear experiencias con impacto positivo. Y dentro de ese eje temático sí sabemos que vamos a abordar ciertas tendencias, ¿no? Una de esas tendencias, y era sobre la cual quería conversar con vos, es la inteligencia artificial generativa. Sí, es un concepto que ya desde el año pasado sabemos que vino, se quedó y se instaló. Y entonces lo que quería preguntarte es, ¿de qué formas CIT incorpora o incluye la inteligencia artificial generativa para las comunicaciones con cada cliente? Bien, bueno, en CIT tenemos desarrollada la plataforma Orion Contact Center, una plataforma que utiliza la inteligencia artificial generativa para comprender consultas en lenguaje natural y proporcionar respuestas personalizadas contextuales. Respecto de lo que es el lenguaje natural, lo que entendemos como muy importante es poder expresarse del lado del chatbot de una manera que se parezca mucho a cómo responde un humano. Que una persona se contacta con texto libre y que vea que la respuesta, si bien sabe que viene de un asistente virtual, que sea similar a cómo respondería una persona del lado del cliente. Los chatbots con IA generativa no solo van a responder respuestas hacia preguntas frecuentes que se le pueden llegar a hacer, sino que también permiten redactar respuestas que se sienten más humanas y personalizadas, que esto también es importante. Poder personalizar estas respuestas, por ejemplo, basadas en lo que es la historia previa del cliente con la empresa. Estos bots pueden manejar, gestionar solicitudes rutinarias, como por ejemplo consultar acerca de facturas, saldos, etcétera, pero aparte pueden resolver consultas más complejas, como por ejemplo disputas de facturación. Pensemos que hoy en día la inteligencia artificial generativa nos permite resolver este tipo de disputas de manera 100% automatizada. Obviamente, en aquellos casos como excepción en los cuales se requiera la transferencia a un agente humano, se va a poder hacer. Pero muchas veces se puede resolver de manera automatizada, siempre utilizando el lenguaje natural para que sea una conversación amena con el usuario del chatbot. De esta forma, los agentes de Orion, los usuarios de nuestra plataforma, se van a estar concentrando en tareas que requieren más conocimientos o tareas más complejas que muchas veces terminan siendo un porcentaje menor de las comunicaciones que ingresan a la plataforma. Esto permite tener diferentes tipos de ventajas dentro de las soluciones. Entre ellas, cuando uno se integra con plataformas de software externas. Es Ujú. muy fácil implementar un bot con inteligencia artificial generativa que pueda conversar de un tema en particular. La gran ventaja está cuando podemos ampliar el contexto de la conversación, cuando la conversación ya no es el texto que escribe el usuario y el que responde el chatbot, sino que aparte enriquecemos esta conversación con datos externos provenientes de un CRM, un sistema de facturación, un sistema de cobranza, saber la historia previa de ese cliente con la empresa, de manera tal de nutrir a la IA, de nutrir al motor de inteligencia artificial con más datos de esa persona. De esa forma es cuando podemos realmente resolver incidentes, gestiones, ya no solo le contamos acerca, por ejemplo, de un producto, sino que podemos
gestionar la compra del producto, emitir presupuestos, facturas e inclusive podemos implementar sistemas de pagos. De esta forma, con la IA podemos generar soluciones de valor agregado en diferentes sectores de la industria. Esto es muy variado y muchas veces siempre digo que depende de la creatividad de la persona que va a diseñar el bot, ¿no? Ejemplo, un caso típico, turismo. Todos sabemos que hay chatbots con inteligencia artificial que colaboran para planificar viajes. Hoy en día se pueden implementar chatbots que son más amplios, que nos permiten realizar más tareas en la planificación de viajes. Ya no solo poder planificar fecha, horario, emisión de ticket aéreo, reservas de hoteles, etc. Ya podemos de una manera amena, con lenguaje natural, consultar acerca de preferencias culinarias para, por ejemplo, recomendar restaurantes, ver si le interesa alguna actividad cultural, siempre con conversaciones que se sientan amenas, que se sientan naturales y que sean breves y concisas, porque muchas veces el usuario también quiere resolver rápidamente. Otro sector en donde hay muchas implementaciones que se pueden realizar es el sector bancario. Desde convertir las viejas bancas telefónicas que se implementaban con estos IVRs llenos de opciones en un chatbot con lenguaje natural que detecte rápidamente lo que uno quiere hacer. Porque antes las bancas telefónicas tradicionales tenían el problema que había que estar mucho tiempo navegando a través de los IVRs para encontrar la opción correspondiente. Ahora con lenguaje natural nos pueden escribir lo que necesitan y si el chatbot está bien diseñado va a brindar la respuesta correspondiente y por ejemplo le va a brindar información de consultas de saldo, vencimiento de tarjetas, pagos, etc. Ahora bien, esto se puede complementar con algo que es muy interesante, que es la detección de sentimientos, de emociones en tiempo real. Si yo me contacto con el banco porque estoy enojado, porque me cobraron algo que no corresponde o porque no me resuelven una gestión y el chatbot detecta esa emoción, puede actuar en consecuencia. Puede cambiar el tono con el que se comunica con el cliente e inclusive se puede programar para que rápidamente esa comunicación sea derivada a un agente humano. Siempre recomendamos a nuestros clientes tener la posibilidad de poder transferir a un agente humano porque si bien se pueden realizar automatizaciones, hay veces que las personas queremos el contacto humano para ciertas gestiones. Otras implementaciones posibles se dan en el área de la industria 4.0, en donde se tiene mucha información que se sube a la nube, información de una planta industrial que puede ir desde la productividad hasta las fallas. Dentro de las fallas se utiliza Internet de las Cosas, IoT, para poder subir información y se puede implementar, por ejemplo, un asistente inteligente para el área de mantenimiento, de manera tal que la persona se acerca a la empresa y simplemente teniendo un celular con WhatsApp puede comunicarse con el chatbot en tiempo real puede ampliar el contexto de esta conversación con datos que recibe de los sensores de IoT y guiar al usuario, guiar a esta persona de mantenimiento sobre las verificaciones a realizar, sobre qué tipo de tareas técnicas tiene que llevar a cabo para poder resolver el incidente lo antes posible. En el área de retail, por ejemplo, se puede mejorar la experiencia del cliente en lo que es el proceso de compra, inclusive también para lo que tiene que ver con la postventa, guiando a los usuarios del chatbot sobre seguimientos de pedidos, gestión de devoluciones, consultas de postventa, e inclusive se puede llegar a tener respuestas y soluciones en tiempo real sin necesidad humana, porque en definitiva son tareas que se pueden llegar a automatizar. La transferencia a un agente humano quedará disponible solo para los casos que no pueda resolver la IA o bien aquellos casos en donde el usuario lo solicite o mediante sus emociones el chatbot se dé cuenta que conviene transferirlo.
Este Genial. tipo de chatbot se puede implementar en diferentes canales de comunicación. Telefonía mediante un voicebot, canales digitales como WhatsApp, web chat, redes sociales, etc. Después tenemos más casos típicos, como por ejemplo empresas de servicios públicos, en donde hay muchas consultas que se pueden automatizar y resolver rápidamente, porque acá la clave es un diseño de un bot que permita gestionar de manera ágil, que no estemos dando muchas vueltas para poder, por ejemplo, descargarnos una factura. El usuario se contacta, saluda, dice quiero la última factura y que rápidamente le pida los datos, tratando de que sea una charla, una conversación como si fuese con un humano, de manera tal que el usuario sienta que está bueno comunicarse con ese chatbot y la próxima vez elija ir directamente al chatbot. Ni siquiera intente ir hacia el canal telefónico o bien solicitar esta factura por correo electrónico o por algún otro canal. Genial. En- Eh, Ezequiel, eh, recién mencionabas diferentes canales de comunicación, ¿no? O sea, y esto nos lleva a otro de los conceptos que vamos a desarrollar durante el CX Day, que es el de omnicanalidad, ¿sí? CIT es una compañía focalizada o centrada principalmente en los centros de contacto, ¿no? Entonces, quería consultarte específicamente cómo se ve reflejado en el retorno de la inversión, es decir, en el ROI, eh, luego de implementar una estrategia de omnicanalidad, esto que nos mencionabas recién, con ejemplos de diferentes sectores o industrias. Bien, bueno, es interesante la pregunta. Orion, al ser una plataforma omnicanal, tiene una ventaja importante que es que incluye el canal telefónico. Un canal que sigue siendo muy utilizado. Muchas veces los usuarios, cuando tenemos un problema, cuando es algo que consideramos que tiene cierta urgencia, recurrimos al típico 0800. Se sigue utilizando el canal telefónico. Dentro del reflejo, como decías, del ROI, al implementar estrategias omnicanales, consideramos importante utilizar una plataforma que unifique telefonía, WhatsApp, web chat, correo electrónico, redes sociales, etc. ¿Por qué? Porque un mismo agente, que son recursos humanos que por lo general no abundan en las empresas, puede atender todos los canales de comunicación de la misma manera, con la misma plataforma, y para poder disminuir los tiempos de gestión, que es importante también, para de manera tal de que la gente esté disponible para más clientes, para resolver más gestiones durante el día, se incluye un módulo de CRM que permite inclusive gestionar tickets. Entonces, si me ingresa una llamada telefónica, una comunicación de WhatsApp, de cualquier canal digital, el agente siempre trabaja de la misma forma con el CRM, genera tickets, se pueden automatizar inclusive aperturas de tickets mediante un voicebot o un chatbot, todo dentro de la misma plataforma. Perfecto, perfecto. Recién mencionabas a los chatbots y también a la automatización, ¿no? O a la omnicanalidad. ¿Cómo podemos hacer o cómo hace CIT para que los clientes, ¿sí? Que se comunican a través de estos centros de contacto no sientan que sus conversaciones son impersonales, ¿no? Que son algo distinto y que en realidad lo que quieren es que esos clientes vivan una experiencia positiva? Bueno, eso para nosotros es clave en la etapa de diseño del chatbot. ¿Ok? Un diseño que siempre recomendamos a nuestros clientes que se base en implementaciones por etapas. Vamos a comenzar con una etapa inicial, por ejemplo, donde vamos a resolver algunas cuestiones, pero siempre vamos a adaptar las respuestas que va a brindar el chatbot al contexto, al historial del cliente. Este chatbot va a utilizar tecnología de procesamiento de lenguaje natural avanzada para poder entender rápidamente lo que necesita el cliente y brindar respuestas que se sientan naturales y personalizadas. Que esto es importante, ¿no? Que el usuario sienta que esa respuesta es natural.
que es desestructurada. Si el usuario se comunica utilizando un lenguaje informal que se adapte al lenguaje del usuario y que le responda de manera informal. Si vemos que el usuario nos lleva por otro camino, que se vaya adaptando el chatbot. Además, el análisis de sentimientos en tiempo real va a permitir ajustar el tono con el que va a responder, como decía antes, y tener siempre la posibilidad de transferir al agente humano. Eso también es clave. Si el usuario no se siente cómodo con el chatbot porque está enojado con la empresa, va a querer que lo atienda un humano y le vamos a brindar esa posibilidad. Ahora, para eso es clave que la plataforma optimice esos recursos humanos. Porque si después, cuando lo vamos a transferir, la cola de comunicación está llena de comunicaciones previas que tiene que atender y va a estar 40 minutos en cola, el usuario va a estar más enojado. Entonces, son muchos factores a tener en cuenta a la hora de diseñar estos chatbots. Genial, o sea, conceptos claves, ¿no? Como optimización, diseño, tiempos. Creo que lo que charlamos en en los últimos dos temas reflejan inmediatamente en el resultado de la compañía, ¿no? En el resultado sobre la inversión que se hace para eso. Bueno, Ezequiel, y por último, solamente me gustaría preguntarte si podés spoilearnos algo, si podés adelantarnos algo de qué va a presentar CIT en el CX Day. Claro, sí, en el CX Day, el 15 de mayo, vamos a compartir con el auditorio resultados de una empresa de servicios públicos, Naturgy, una empresa conocida en el sector de gas, que tiene implementado un chatbot en el canal de WhatsApp con inteligencia artificial y algo interesante es que también implementaron un voicebot. Ellos han podido resolver diferentes requerimientos, tanto en el canal telefónico como en el canal de WhatsApp, pudieron resolver estos inconvenientes y bueno, tienen métricas para compartir este caso de éxito. Genial, genial. También contarles a todos los que nos escuchan que CIT va a estar en el área de exhibición con un stand, mostrando seguramente demos y todos los productos y servicios que pueden ofrecer. Muchas gracias, Ezequiel. Nos vemos pronto. Gracias a Nos vemos vos. en apenas unas semanas y gracias a todos los que nos escuchan y los esperamos el 15 de mayo en una nueva edición del CXA Argentina.